Bienvenidos a la serie de meditaciones diarias, Sabiduría para todos los días. Una serie basada en el libro de Proverbios. Hoy nos corresponde Proverbios 15:7, en nuestro tema escucha. El texto bíblico de esta ocasión dice de esta manera: los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Yo soy el pastor Rafael Puebla. Me da mucho gusto compartir contigo la lectura y meditación de la palabra de nuestro Dios. Estamos terminando una semana más del mes de enero. Esta es nuestra meditación correspondiente al sábado 25. Gracias a Dios por su compañía, su sostén y su fidelidad siempre presente en nuestra vida. Hoy vamos a un tema que siempre resulta de una enorme importancia, que es el de acercar nuestro oído para escuchar lo que un sabio tiene que decirnos en forma de consejo. Vivimos en una sociedad que ha sido llamada de diferentes maneras. Poco a poco nos acostumbramos a oír que vivimos en la época de la posmodernidad. No nos queda muy claro a qué se refiere eso, pero también solemos escuchar que es una época que ya estamos dejando un poco en el pasado. En general se le ve como algo negativo, pero también tiene algunas cosas positivas. Una que puedo mencionarles es la valoración que se hizo durante esta época de las tradiciones antiguas, ancestrales, que antes fueron descalificadas cuando el ser humano tomó una actitud tan arrogante en la época moderna, pensando que todo podía resolverlo y saberlo mediante la ciencia. Una de esas tradiciones es justamente la literatura que estamos considerando día a día. Se trata de sabiduría práctica. Esa sabiduría no está basada en un conocimiento racional, no es el fruto de una reflexión de una persona dedicada al pensamiento, sino es un conocimiento que se va acumulando a lo largo de los siglos para conducir la vida de las personas. Para explicarlo de manera sencilla, diríamos que es la diferencia que hay entre una persona dedicada al conocimiento, como puede ser un sociólogo, un antropólogo, un filósofo, o una persona de una población, un anciano, sabio, experimentado, que aporta su experiencia. Aquí está la diferencia. El hombre moderno, basado en la ciencia, vería con desprecio el conocimiento de esta persona sin credenciales académicas, pero con una enorme sabiduría. En la antigüedad, en la época en que esta literatura surgió, no existía el científico o el profesor de moral, el profesor de ética, sino se trataba de personas sabias que así eran reconocidas. Algunas de ellas llegaban incluso a ser consejeras en los palacios. Eran personas con un conocimiento probado por la experiencia de los siglos. El valor de la verdad, de lo que él sabe o comunica mediante consejos, no está en la fuerza de un argumento, en que tenga una buena estructura lógica, sino en que puede hacernos ver la importancia de un principio o de un valor de acuerdo a las consecuencias de una determinada conducta. Esto se ha llamado el consecuencialismo, es decir, vale la pena hacer esto, ¿por qué? Por sus consecuencias.
Vale la pena no hacer esto porque por sus consecuencias. No se aplica en todos los casos porque depende de las circunstancias. Por eso es que en Proverbios podemos encontrar valores opuestos, ambos vistos de forma positiva, porque cambia su específico contexto. Incluso pueden ser vistos como contrarios. Por ejemplo, diligencia y ocio. En un caso, el descanso es un elemento reparador y es bueno y es visto de manera positiva. En otro caso, la diligencia es positiva, pero puede ser también vista negativa si no está compensada con la sabiduría. Moverse sin ton ni son. Esto es lo que nos dan los proverbios, tanto experiencia añejada, acumulada, como el enfoque práctico. De ahí que se le llama sabiduría práctica. La Biblia le da tanta importancia que incluso tiene un género que se llama así, el género sapiencial, la sabiduría. Incluso hay quienes piensan que durante la época de la monarquía hubo todo un movimiento sapiencial en Israel, parecido al que representaban los profetas o al que representaban los rabinos, y que encontró su momento culminante, su cúspide, en obras como el Eclesiastés o Proverbios, y algunos textos de sabiduría que se intercalan en otros libros, como el caso de los Salmos, que tiene salmos sapienciales. ¿Quién es el personaje central de este movimiento? Pues no hay que batallar mucho. El sabio. ¿Quién era el principal de la legislación? Pues aquel tiene el papel de juez. ¿Quién era el principal de la profecía? Pues el profeta. También ocupaba un lugar preponderante el sacerdote, después el rabino como maestro de la ley. Y sin duda, a quien más se admira como representante de la literatura sapiencial, pues fue el rey Salomón, considerado el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Así que cuando en la época en que vivimos hoy se nos permite o se nos insta, se nos motiva a regresar a ese conocimiento antiguo que ya se suponía superado por nuestra gran capacidad racional de la modernidad, una vez más, abrevamos de este conocimiento que no solamente es bueno por ser añejo, antiguo, probado, sino porque es revelación de Dios. Es un conocimiento que sigue siendo necesario para aprender a caminar por los senderos de la vida en sociedades tan complicadas y complejas como la nuestra. Porque la persona sabia, hombre o mujer, el sabio, podría desconocer ciencia, técnica y tecnología. Tal vez no sabría física, ni química, ni física, decíamos, ni matemáticas. Tal vez no sabría de tecnología, cómo se diseña una máquina, pero sí que sabe lo necesario para conducirse de manera adecuada en la vida. ¿Y qué decir cuando se trata de la sabiduría de Dios? Por eso yo te invito a que tú te recrees, leas, reflexiones, medites, memorices la sabiduría de Dios. Ese es el tema de hoy. Hay que escucharla, pero no basta escucharla, sino ponerla en práctica. De lo contrario, nos colocamos en el otro lado de la moneda. ¿Cuál es? El sabio tiene como contraparte en el ámbito de la oscuridad el necio. Habemos muchas personas que podemos muy bien ser calificados como necios. En algunos casos, los varones tenemos actitudes necias cuando no escuchamos un consejo a tiempo de papá, de un maestro, de una esposa, de mamá, de una persona virtuosa. Hay también mujeres necias que cierran sus oídos al consejo de quien aquel al casarse aceptaron como una cabeza. Habemos
O hay muchos jóvenes arrogantes que piensan que son más sabios que sus padres y los ven como antiguos o ignorantes. Y podemos hacer una larga lista de personas necias con un corazón vacío, que no sea nuestro caso. Acerquemos nuestro oído para escuchar y escuchar con atención la sabiduría de Dios. Aunque no pude hacerlo de manera como me hubiera gustado en la época en que mi papá estaba vivo, creo que hubiera sido muy útil para mí escuchar su consejo. Hoy todavía puedo anhelar el consejo de maestros, de mi madre, de mi pastor, de mis maestros y buenos amigos que han sido generosos en sus consejos. Así que si tú tienes hoy la bendición de tener a alguien junto a ti a quien puedes pedirle consejo y esa persona tiene en su corazón la palabra de Dios, hazlo. No te detengas, pero hazlo antes de que te equivoques, antes de que tomes decisiones al calor de tus deseos, tus emociones o tus cálculos matemáticos. No basta hacer una lista de positivo y negativo cuando se trata de tomar decisiones muy serias. Siempre es oportuno, saludable, un consejo de quien te dirá la verdad porque te quiere y no desea que caigas en el hoyo enorme que tienes frente a ti y que no puedes ver por lo que se llama la ceguera de taller o tal vez porque no quieres ver. Una pregunta puede ser útil a estas alturas de nuestra meditación. ¿Qué error costoso en tu vida hubieras evitado si te hubieras dado el tiempo de escuchar un consejo? Suele pasar que aún sabiendo que estamos tomando una decisión equivocada, porque tenemos un corazón vacío, tomamos esa decisión. Esa es la gran carencia del necio, un corazón vacío. Dice Proverbios, el necio no tiene nada que ofrecer, está vacío. Es como el tañer de una campana ruidosa. Suena muy fuerte, pero está hueca. Así que hoy, la sabiduría para hoy y para todos los días es, busca un buen consejo. Date el tiempo de conversar con personas sabias. No tomes decisiones al peso de tus deseos o de tus ilusiones infantiles irrealizables. Es sabio, muy sabio, la virtud de escuchar un buen consejo. Que este día de descanso sábado, y para ti puede serlo, sea ocasión para meditar y reflexionar en lo que hoy hemos leído de Proverbios. Y si tienes el tiempo, este día sábado de descanso para tomarte un café con alguien que puede darte un buen consejo, pues no te detengas. Y manos a la obra. Espero que mañana domingo encuentres oportunidad, tiempo, disposición para acudir a tu iglesia para adorar al Señor con todo tu corazón. Y por alguna razón no puedes hacerlo, hay muchas opciones para que puedas conectarte mediante las redes sociales y espero que alimente también tu corazón. Por lo pronto, terminamos esta semana y mañana domingo, ustedes saben, no hay grabación ni hay audio y nos volvemos a encontrar en las meditaciones de Proverbios el próximo lunes 26, 27, lunes 27 de enero.